Señor tener compañeros, gloria al Señor, el cual le recalquen a uno. Ok, hoy vamos a leer primeramente, antes de entrar a la lectura del libro de Samuel, vamos a leer en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 40, aleluya, para que luego entremos al tema, gloria al Señor, a 1 Samuel 15, 26. Ajá, dice la palabra de esta manera, gloria al Señor. Pero hágase todo decentemente y... Ok, ¿eso era para quién? ¿O es para quién? Para nosotros. Para todos nosotros. ¿Amén? Fíjese, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok, antes de comenzar la lectura, ¿verdad?, del libro de Samuel, vamos a analizar la palabra orden. Los educadores, gloria al Señor, que me ayuden a desglosar la palabra orden. Eso se refiere a los números ordinales: primero, Okay. segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Okay. Y En la parte, organizadamente. organizadamente. Que no una corneta por allá y otra por allá y un pantalón aquí y una camisa por allá y no, todo por allá. Dice decentemente y es educadamente. Organizado, ordenado. Hay normativas, ¿verdad que sí? Vamos a analizar esto antes de entrar al tema como tal, gloria al Señor. En su hogar usted tiene normas, ¿verdad que sí? Cuando llega alguien que no es de su familia, inmediatamente hay un choque, ¿verdad que sí? Porque no entiende las normas de la casa, ¿verdad? Y a consecuencia de que no entiende las normas de la casa porque no se le han hablado, el que lo sabe es el dueño de la casa. Pero si hace algo que está estipulado dentro de la normativa del hogar, ¿qué va a pasar? Sujetarse. Tiene que sujetarse. Hay personas que de repente llegan a un hogar, digamos, digamos, de huésped, de repente esa eventualidad, ¿verdad?, la quiere alargar. No, yo quiero agarrar un poquito más tiempo ¿verdad?, en este hogar, ¿verdad? Sucede algo de que la persona está rompiendo con un parámetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere durar más tiempo en ese lugar. Dentro de cada hogar hay normativas, el cual de repente en la cocina el que come lava el plato. Hay algunas normativas en algunos hogares que de repente hoy le toca lavar todos los platos a tal persona, ¿verdad que sí? Hay normativas y hay que respetarlas, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para una mejor convivencia y así para que el prójimo se le haga más ligera toda la carga, ¿verdad que sí? ¿Me está entendiendo? Yo creo que en su hogar los caballeros algún día le apartan un momentico a su esposa para cocinarle, ¿verdad que sí? Me felicito a esos esposos, a esas parejas que son de esa manera. Y si el esposo cocina mal, motívelo para que le siga cocinando. No le diga, oye, tú sí cocinas maluco, porque eso lo va a decepcionar y va completamente a decepcionarlo y esa iniciativa que tenía la va a matar usted mismo, ¿verdad que sí? Hermano, disculpe, y exactamente el Señor me ponía esta semana algo así como lo que usted está diciendo, que Él me hacía ver que, un ejemplo lo voy a poner por esta casa, porque uno tiene siempre que agarrar el ejemplo de nuestra casa. Esta casa está regada y toda desordenada es porque solamente una o dos personas somos las que la acomodamos y los demás no ayudan a nada. Entonces las normas, sí, hasta esas normativas que nosotros hemos podido establecer aquí no se cumplen. Entonces esas normas de convivencia son nulas completamente en un hogar. Entonces, cada vez que uno entra a una casa y uno ve que la casa sí está acomodada, está arreglada, es porque todas y todas colaboran, o por lo menos hay personas hacendosas y diligentes. Entonces ese es un indicador y eso tenemos nosotros que revisarnos como hijos de Dios también. Fíjense lo que dice mi hermana Ludy allí. Si nos ponemos a ver, ¿verdad? Si se pone una norma dentro de un hogar y solamente, digamos que sean 5 personas y solamente la cumplen 2 personas,
Exacto, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Y las personas que lo están haciendo porque verdaderamente ve la necesidad, hace que se sienta mal porque los otros no están haciendo absolutamente están nada haciendo. y le cohibe, si esto no están haciendo, entonces yo también me voy a hacer el desentendido. Exacto. Y no se termina de cumplir la ordenanza que se estableció. ¿Está entendiendo? Amén. Así mismo también es la obra de Dios, así mismo también es en su trabajo, así mismo también es su vida cotidiana, diariamente. Usted tiene que tener buenos hábitos. Dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Gloria al Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces ahora sí vámonos al libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 26. ¿Estamos ubicados? Amén. Amén. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, y así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio a Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Fíjese este último texto, gloria al Señor. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Ya por esta palabra oraron, gloria al Señor, la palabra es bendita. Y vámonos inmediatamente a la exposición, gloria al Señor. Fíjese, Dios le había dado una orden, ¿a quién? A Saúl, A Saúl. la cual leímos la semana pasada, ¿verdad que sí? Y es tan tremendo que Saúl no cumplió. Qué tremendo. ¿Cómo se sentía Dios en ese momento? Mal, decepcionado. Se sentía decepcionado, ¿verdad que sí? Claro. Así mismo, cuando usted da una orden en su hogar, usted se siente molesto porque la gente no lo cumple. Hay muchas órdenes, hay muchas leyes, pero quienes las cumplan son contados. La palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no cumplen la ley o los mandamientos de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Fíjense esto. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Qué tremendo que alguien, profeta, te dé la espalda. Que uno de los mejores consejeros tuyos te dé la espalda. Qué tremendo. Cuando tú no hayas cumplido una labor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Dios te bendiga. Desechaste la palabra de Jehová. Ahora veamos algo. ¿Quién estaba bien fundamentado en lo que creía y en la orden que Dios establecía? Sino conforme a lo que leímos. Samuel, ¿verdad que Samuel. sí? Dígalo con confianza. Samuel. Él estaba seguro de lo que Dios había dicho y dónde estaba funcionando mal las cosas. Qué bueno es reconocer, ¿verdad que sí? Donde están funcionando mal las cosas. Así sea tu mejor amigo, tú no puedes ponerle, gloria al Señor, darle cariñito, oye, porque es amigo mío, lo voy a cubrir y voy a reconocer que lo está, aunque lo esté haciendo mal, yo voy a reconocer que lo está haciendo bien. No, las cosas son como son, ¿verdad que sí? Amén. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te
te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué tremendo cuando le digan a uno, tú eres desechado. No sirves para nada. En la cárcel hay un lugar que le llaman los desechados, ¿verdad que sí? Que ahí están las personas, los que no se puñalan con otros, están recluidos allí, los que están enfermos, los que no sirven para la delincuencia, están recluidos en ese lugar. Lo que dirían una mujercita, digámoslo así, me disculpa la expresión, entre los hombres están siendo desechados. Y qué tremendo es ser desechado. Es algo que no sirve. Así como usted tiene un televisor y que su televisor se queme, usted trata de buscar de repararlo, pero si ve que no hay solución para esto, ¿qué pasa? Lo bota, porque no sirve para hacer y delegar una función el cual está establecido. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios le dijera a usted, recálquese su nombre, amén? Tú eres desechado. Uy, qué tremendo, ¿verdad que sí? Que Dios le diga, ya mi mirada la aparto de ti. Oye, fuerte. Imagínense cómo se sentía allí Saúl. Fíjese, y volviéndose Samuel para irse, ¿quién se iba a ir? Samuel. Él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Vino Saúl y ¿qué hizo? Le tiró la mano, ¿verdad? Para que no se fuese. ¿Ok? Se asió y lo pudo solamente agarrar la punta del manto. ¿Y qué pasó? Alguna persona que no ve lo espiritual diría, oye, Samuel, la ropita de Samuel estaba podrida. El que ve de forma terrenal. Pero el que ve de la forma espiritual, allí quiere decir, gloria al Señor, estás apartado. ¿Entiendes? Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Es fuerte, ¿verdad que sí? Hay alguien mejor que tú. O sea, que puede asumir la responsabilidad que tú no pudiste asumir. Que pueda darle función a la labor que le fue encomendada. Qué tremendo, hermano. Ahora, esto con respecto a su ministerio, a sus talentos, a sus dones. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿De quién está hablando allí? De Dios. Y él dijo, yo he pecado. ¿Quién reconoció? Saúl reconoció, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Allí el hombre se sentía arrepentido, gloria al Señor. Lo que he adquirido humanamente, lo que yo he logrado, ahora se me está desechando, gloria al Señor. Y se está apartando el consejero mío, gloria al Señor. El que viene palabra de Dios y que me aconseja. No era Dios que se estaba apartando de él. Era la desobediencia lo que hacía que Dios se apartara. Él mismo hizo porque desobedeció. Es tremendo, gloria al Señor. Aleluya. Y dijo, vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí él estaba tratando de que para que Dios perdone mi ofensa, para que Dios me vuelva a dar lo que me entregó, gloria al Señor. Estaba tratando de hacer esto, tratar de nuevamente agarrar lo que Dios le había entregado, gloria al Señor, pero era muy tarde. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Gad, ese es el rey de Amalek, y Agag vino a él alegre.
servía allí a los dioses de él, gloria al Señor. Y fíjense, y Samuel dijo: tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Esta palabra, ¿a quién se la estaba refiriendo? Al rey. Samuel se la estaba refiriendo a Agag. Amén. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¡Qué tremendo! Lo descuartizó allí en ese momento. El profeta tuvo que hacer el trabajo que Dios le había encomendado a otro. No lo cumplió. Era bastante fuerte en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, porque se habla de un Dios de matanza, gloria al Señor. Un Dios de sacrificio. Dios es Dios. Amén. Este hombre hizo el trabajo que le correspondía a Saúl, que era el guerrero. Cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Qué hacía? Lloraba amargamente. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué tremendo. El Señor se arrepintió. Porque aquel, el cual Dios le dio una orden, no la cumplió. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Si usted tiene sabiduría, teme a Jehová. Y si teme a Jehová, le obedece, ¿verdad que sí? Así como leímos al principio, hágase todo decentemente y con orden. Dios lo llamó a usted con un propósito, ¿verdad que sí? Amén. Ahora fijémonos en esto. Quiero rescatar una historia de aquellos que han leído la parte histórica bíblica, donde hubo un hombre llamado Coré que se levantó en rebelión. ¿Sí lo han leído? Este hombre se levantó y dice que convenció a los ancianos de Israel. Los convenció para hacer una rebelión contra Moisés. Dice que a los consejeros, gente sabia, los envolvió allí, gloria al Señor. Y lo tremendo de todo esto, que cuando los envolvió, fueron a enfrentar a Moisés. Ahora hago yo la pregunta: ¿a quién fue que Dios llamó para que dirigiera al pueblo de Israel? A Moisés. Pero alguien se levantó de entre la congregación, que fue Coré. Y lo más tremendo que dice la palabra, hubo un reto allí donde Moisés llamó a la gente y comenzó a retarlo. Bueno, si Dios no está conmigo, bueno, vamos a hacer algo aquí. Vamos a poner los puntos sobre las i y vamos a ver quién está puesto y quién no. Lo más tremendo que la tierra, cuando estaban allí, se abrió la tierra en la zona donde estaba Coré. Y dice la palabra que descendieron directamente. ¿A dónde? Al centro de la tierra. Se fueron. Al centro de la tierra. Solamente quedaron las lamparitas esas de aceite, las quedaron afuera. Ajá. Entonces, hermano, ¿qué pasó acá? Dios había establecido un orden, ¿verdad que sí? La orden era para Moisés. Él tenía que cumplir. Con todos sus errores, él tenía que cumplir. Esa era la misión, cumplir a lo que Dios diga y punto. Dios no estaba mirando los errores de Moisés, no lo estaba mirando. Dios no le dijo a Coré: yo te llamo para que dirija al pueblo, ¿verdad? Y lo lleves hasta allá, hasta la tierra prometida, gloria al Señor. Estableció fue un hombre, gloria a Dios. ¿Se da cuenta de esto? Ahora fijémonos en esto. Cuando el Señor Jesucristo habla acerca de los talentos, gloria al Señor, a uno le entregó una cantidad y dijo: yo lo voy a multiplicar porque no quiero tener esto, gloria al Señor, yo lo voy a multiplicar. Otro dijo: voy a multiplicarlo pero con temor. Y otro dijo: mejor lo voy a ocultar
para que cuando venga nuevamente el Señor a pedírmelo, yo se lo doy. Y listo. Fue alguien conformista, ¿verdad? Ahora, el hombre conformista es una persona de doble ánimo. ¿Verdad que sí? Es una persona de doble ánimo, el cual dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. ¿Por qué es inconstante? Porque no hay seguridad en él, aleluya. No hay un fundamento en esa persona. Pero aquel que fue prudente, digámoslo así, como las vírgenes, gloria al Señor, que multiplicó los talentos, gloria al Señor, fue una persona activa. Imagínense cuando llegó Cristo, aquella persona le entregó más de lo que le había entregado. ¿Cómo se sentiría Cristo? Se sentiría contento, aunque era una parábola, gloria al Señor. Se sentiría contento. Ahora el Señor se estaba arrepintiendo de haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué se arrepentía? Porque no estaba haciendo la labor el cual se le había establecido. Ahora, como lo dije, Dios es un Dios de orden, ¿verdad que sí? Amén. Cuando Dios manda, nosotros nos acostamos. No, hay que obedecer. Amén. Hay que obedecer. En la parábola del hijo pródigo, aquel que regresa, ¿verdad? Y se arrepiente y pide perdón al Señor, es aceptado nuevamente. Pero en aquel entonces, gloria al Señor, era en el Antiguo Testamento, no había el nuevo pacto en Cristo, gloria al Señor, no lo había. En el nuevo pacto en Cristo, gloria al Señor, se puede pedir perdón, porque Cristo hizo el sacrificio de perdón de pecado allí en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Amén, gloria. Ahora veamos esto, gloria al Señor. Cuando Saúl se dio cuenta de que aquel profeta le estaba dando la espalda, él quiso retenerlo, ¿verdad? De una u otra manera. Quería retener al profeta allí, gloria al Señor. No quiero que te vayas, no quiero que te apartes de mi lado, gloria al Señor. Pero ya lo que estaba hecho, estaba hecho. En la actualidad, gloria al Señor, usted puede cometer pecado, pero si se arrepiente, el Señor le perdona los pecados gracias a Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. En la antigüedad, antes de Cristo, cualquier persona era desechada, mire, y no se le era perdonado aquel pecado. Pero gracias a Cristo, dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces debemos conocer hasta dónde estamos limitados. Cada día necesitamos organizarnos más. Amén. Cada día debemos conocer más de la ley del Señor para poder establecernos y comenzar a ordenarnos conforme a la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo decía, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿qué quería decir? Yo no me mando a mí mismo. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios me diga. ¿Entiendes? Amén. Saúl, como leímos la semana pasada, fue tan tremendo de que a él se le dio un mandato, gloria al Señor, comenzó a buscar y a dejarse envolver por lo que le decía la gente. No había un liderazgo estable, gloria al Señor. No había una seguridad en donde estaba parado, gloria a Dios. Es como aquel que le dicen, gloria al Señor, que lo expliqué hace como 3 semanas atrás, gloria a Dios. Los médicos dicen de que se ve, es gris, ¿verdad que sí? De que uno ve gris. Que los perros ven blanco y negro, gloria al Señor. Pero es tan tremendo de que le dicen a uno los colores primarios, usted inmediatamente dice los colores cuáles son y las combinaciones que hay, ¿verdad que sí? Inmediatamente. Si a usted le dicen el amarillo, ajá, eso es una combinación. Ajá. Los secundarios que salen de los primarios, gloria al Señor. Una mezcla, gloria al Señor. Esa es la palabra. Gracias, hermana, por la corrección. Entonces, fijémonos en esto. Si el amarillo
¿Y el azul qué color da? Si usted está seguro que es verde, yo no le puedo decir no, da el rojo. Y si yo me le pongo cerca a usted, es rojo y es rojo y es rojo y es rojo y es rojo, ¿qué va a decir usted? Si usted es una persona que se deja manipular fácilmente, va a decir, ajá, ¿verdad? Si usted es una persona que se deja mover fácilmente, va a quedar convencido, no, sí, parece que da rojo. Y aún estando usted convencido. ¿Se da cuenta? No puede manejar porque no está convencido, gloria al Señor, de los colores. Ok. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Hay personas, gloria al Señor, que aún a lo que Dios lo ha llamado están confundidos. ¿Se da cuenta? Se lo digo de esta manera para que me entiendan más rápido. Hay personas que manejan vehículos y no se saben todas las leyes de tránsito y debería de sabérselas. ¿Verdad que sí? Es tremendo. Para no cometer errores. Dentro de la obra, gloria al Señor, un rey estaba establecido para una función, o un presidente está establecido para una función. No puede delegar la función del diputado porque no es su función, ¿verdad que no? Asimismo también dentro de la obra, el profeta es profeta, no puede estar pastoreando, ¿verdad que no? Porque no es la función. El que es pastor, aleluya, no puede estar como misionero o como evangelista porque no es la función al cual Dios le ha llamado para trabajar. Hay un adagio que dice que el que cocina 2 conejos, algunos se le queman. Porque no puede hacer ni una ni otra. Tenemos que estar convencidos en donde Dios nos ha llamado, amén. Y estar seguros de la labor que vamos a hacer. Si no estamos seguros de la labor que vamos a hacer, ¿qué va a pasar con el trabajo que Dios nos ha encomendado? ¿Lo vamos a hacer bien? No lo vamos a hacer bien. ¿Entiendes? Entonces tenemos que comenzar a establecernos qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué función vas a hacer dentro de la obra de Dios. ¿Me están entendiendo? Si usted no entiende, aleluya, el propósito de Dios, para qué Dios lo ha llamado, no quiere decir que Dios lo va a desechar, no, tengo que dejarlo allí porque esta es pieza útil y tengo que hacerlo entender poco a poco para que entienda cómo es que se mueve lo que le estoy entregando. Okay. Se lo estoy entregando es a él o a ella y no hay otra función que la pueda hacer porque él es el que está llamado para hacer esta función. ¿Entiende? ¿Sabe que cuando Jonás, el Señor le mandó a predicar a Nínive, ¿qué pasó con él? Se fue para otro lado. Se fue para otro lado. Pero si nos ponemos a analizar el trasfondo, gloria al Señor, tenía sentido. Humanamente tenía sentido. Humanamente tenía sentido. Imagínese usted que le dijera al Señor, vaya a predicarle al que mató a tu hermano, o al que maltrató a tu mamá, o al que golpeó a tus familiares, el que lo castigó. ¿Usted sería capaz de predicarle? En el amor de Dios, sí. Si está fundamentado en el Señor, sí. Amén. Si no está fundamentado, hermano, no va a ir. Eso estaba pasando con Jonás. A él le dijeron, ve a predicar a Nínive. Nínive eran gente mala, el cual castigaban, gloria al Señor. Eran malucos, malvados, gloria al Señor. El cual llegaban y azotaban a la gente, le hacían maldades como nadie, los que eran enemigos de él. Y Jonás era testigo de esto. ¿Y qué pasó? No, Señor, yo no voy a ir para allá, tú me estás mandando para allá, pero yo no les voy a predicar a esta gente. No, y no, y no, y no, y no. Y se fue para otro lugar donde no le convenía. Cambió el rumbo de Dios y tomando un rumbo propio. Él creía que se iba a escapar de Dios. Eso sucedió también con Saúl. Él quiso tomar su propio camino y su propio camino lo llevó a la destrucción. Hay caminos que parecen rectos para el hombre, según su propia ideología, pero su final Son caminos de muerte. son caminos de muerte y de perdición. Ahora fijémonos en esto. ¿Qué pasó con Jonás cuando sale y se va hasta allí, hasta Jope, a buscar la embarcación para Tarsis?
Es tan tremendo que comenzó allí y tiraron suerte cuando estaba en la embarcación, comenzó la tempestad y la suerte cayó allí sobre Jonás, lo lanzaron y se calmó la tempestad. Ahora fíjese en esto. ¿Cuántas personas iban a morir allí por consecuencia de de cumplir una función? ¿Cuántas personas iban a morir en la embarcación por consecuencia de un hombre por no obedecer? ¿Cuántas personas, aleluya, necesitaban la palabra en Nínive y por consecuencia de un hombre no obedecer lo que Dios había establecido, se iban a perder mucha gente? ¿Se está dando cuenta? Amén. Ahora fijémonos en esto. Cuando llegó allí a Nínive, este hombre dice que el pez lo vomitó. Muchos piensan que lo vomitó en Nínive. No, Nínive queda a una distancia bastante estrecha desde la costa, ¿verdad que sí? Queda bastante estrecha. Entonces el pez lo vomitó allí en la orilla. Imagínense, el pez no lo quiso, que le hizo una mala digestión, gloria al Señor. Y cuando llega allí a la orilla, no, el hombre reconoció, no es bueno estar allí. No, Señor, no es bueno estar allí. Yo voy a comenzar a obedecer a Dios mejor. Aleluya. Cristo le decía a la gente, vete y no peques más para que no te ocurran cosas peores. Quiero que lo asocie con esto también. Vete y no peques más para que no te ocurran cosas peores. Amén. Y es tan tremendo que cuando llegó predicando a ese lugar, ¿cuál era el mensaje que iba a predicarle a toda la nación? Arrepiéntanse. Un mensaje de arrepentimiento, arrepiéntanse, eso nada más, gloria al Señor. Arrepiéntanse de todo lo que han hecho, gloria a Dios. Y lo más tremendo, que él miraba de una forma y Dios veía de otra. Él no quería predicarle a esa gente por el odio que tenía en su corazón, el resentimiento. Y aparte de eso, Dios tuvo misericordia con esas personas que eran malas también. ¿Se da cuenta? Dios es Dios. ¿Usted puede contradecir a Dios? No. No podemos contradecir. Dios establece sus normas. Nosotros tenemos que comenzar a conocer las normas para comenzar a ponernos rectamente delante de Dios. Si usted quiere que le vaya bien en su ministerio, en los talentos, a lo que Dios lo ha llamado en la obra, apréndase los lineamientos de Dios para que vea que le va a ir bien. Amén, gloria a Dios. Aprenda a andar en los lineamientos de Dios y no se desvíe en ningún momento. Dígale al Espíritu Santo, si yo me voy a desviar, te pido que me corrijas. ¿Sabe que Dios tiene normas también, verdad que sí? Amén. Inclusive hay un rango espiritual el cual se mueve de esta manera. Dios sobre todas las cosas, ¿verdad que sí? Luego está el Hijo, luego está el Espíritu Santo. Cada uno de ellos cumple una